Paranoia, y que sea un poco paranoia. Claro, porque tiene que tener cierta desconfianza como para ver el movimiento del poder, ¿cierto? Y de los enemigos. Y de la oposición. Claro. Que la ambición, ¿cómo va ahí dentro del perfil de debe exigírsele que sea ambicioso. Si no está, es muy complicado. ¿Sí? Claro. Necesita una identificación ambiciosa para todo, digamos. Pero esa ambición tiene que ser no tan transparente. Esos son los problemas, que a algunos se les nota demasiado. ¿Y la honestidad, o será mucho pedir? En Chile, ojalá. Ojalá. En Chile la honestidad es demasiado importante. Sí. No, pero yo creo que es un país que tolera demasiado mal el tema de la corrupción. O sea, por lo menos eso salta. Hoy se discutía en el Congreso uno de los principios de acuerdo, las primeras discusiones, las cartas, todo el entinglado sobre la mesa a propósito del binominal. Que tantos políticos han dicho, no, si lo vamos a cambiar, no, si no nos gusta, no, sí, no estamos dispuestos. Son oscuras. Derecha hubo tres parlamentarios de derecha que estuvieron de acuerdo con esta discusión, solo 3. Y el resto, a los que siempre se les escucha hablar a favor de, no, sí, no. Entonces, por eso me asalta nuevamente la duda sobre la honestidad. Finalmente el binominal es la última llave de la transición. Sí, yo creo que Patricio Aylwin trató de hacerlo, todos lo trataron de hacer, pero no se termina la transición mientras se acaba el binominal, de alguna forma. Mientras no se tenga una mayoría en el Congreso suficiente por eso hay gente hablando de nueva constitución, digamos, porque esa sensación de que lo binominal permanece como en el último es la llave que deja apretado todo. Claro. Ahí se acabaría por fin la transición. Yo lo asociaría con la honestidad. ¿Ya? Pues yo creo que efectivamente los políticos, a muchos políticos de derecha, se identifican con el binominal porque nació dentro de lo que es el gobierno de Pinochet, y gente que se identifica con ese gobierno, obviamente porque formaron parte de él, y no están de acuerdo en hacer cambios en el binominal. A pesar de que buena parte de la población sí piensa que daría la posibilidad de tener un espectro de participación política a sectores mucho más amplios de la sociedad. De manera de que eso se puede ver reflejado en la política y no necesariamente en las calles siempre. Por lo menos así nadie diría, este Congreso no me representa porque aquí hay una cosa media rara. Por último, están los más votados. Pero para eso el país tiene que entregarle a las personas que desean un cambio del binominal, tienen que entregarle un Congreso mayoritario para hacer cambios sustantivos en la Constitución. Eso va a ser un elemento esencial en la transición que a mi parecer todavía no termina. Siguiente presidente después vino Eduardo Frei Ruiz-Tagle. León. Yo creo que con él entramos en el tema de los desafíos de los hijos para enfrentar el pasado de los padres y la figura de los padres. Yo creo que él es una persona que probablemente no tenía pensado ser presidente de la República, ni mucho menos un político de fuste, es un ingeniero, un empresario, y se vio enfrentado a un desafío que tuvo que acometer, que finalmente realizó desde un punto de vista técnico. Él también, a raíz del tema del carisma, él no tiene un carisma de líder, no, es muy diferente en ese sentido a la figura del padre. De manera que su gobierno fue un gobierno de administración política que tuvo como además problemas serios que enfrentar. No olvidemos que había una crisis que tuvo que enfrentar en ese periodo. Gran crisis. Claro, una crisis significativa. Pero que en definitiva logró, yo creo que su gran error fue postular después de nuevo. Ese yo creo que fue un gran error. Yo creo que debía haberse mantenido con su periodo, ¿cierto? Y así como el gran error de Lagos, no haber desafiado, digamos, a Piñera en las elecciones, y yo creo que habría ganado porque por Lagos habrían votado buena parte de los empresarios. Así, Frei, yo creo que fue un error haber participado en esa elección. Esa crisis, se refiere a usted el tema de los cheques y el posterior movimiento la crisis asiática. Yo me quedé pegado con lo de los cheques del caballero y cómo la historia es cíclica, porque se vuelve a repetir. La detención en la clínica. ¿Asentías tú cuando hablaban de esta figura del hijo que viene a sentar el hijo? O sea, en el fondo entre Aylwin y Frei está el fantasma de la pérdida de Frei padre. La pérdida de Frei padre, que era la figura que debía haber liderado la transición, y bueno, por todo esto las sospechas de posibles asesinatos. O sea, era una figura, era la persona que iba a representar cómo se iba a componer de nuevo el naipe político. Entonces se produjo esta cosa, primero la figura de Aylwin, con toda su distinción como político, y luego la figura del hijo, ¿no? Pero y ahí se produjo una sensación de debilidad. A mí me pasaba un fenómeno muy raro, cuando Frei hijo aparecía en pantalla yo sentía que no era el jefe.
Claro, que como si yo fuera un extraterrestre, le diría, llévame donde tu jefe. Donde tu líder. Claro, como que era un señor que venía a atenderme, pero había otro jefe. Como que había otro jefe en otra parte, digamos, como que era un subordinado. A la Martita. Claro, no sé, era muy raro el fenómeno. Me costaba sentir, bueno, dame algo más de autoridad, por favor, una sensación de autoridad. Y además hizo esta cosa de viajar, de pasarse arriba de los aviones. Sí, pues, y tocó una época muy complicada con todo el fenómeno de Pinochet en The Clinic, digamos, y que también tuvo que manejar políticamente. Y ya estaba detrás de esto la figura del dedo del Lago, que se veía como más fuerte incluso. Pero claro que sí. Políticamente. Claro. Ya estaba el Lago rondando, claro. Sí, entonces él aparecía como más en un segundo plano. Siempre quedó dando vuelta la figura del Lago apuntando el dedo quedó ahí instalado. De cara al país, ¿no? Sí. Como lo que significaba autoridad. Claro. ¿Algo más que agregar respecto a Eduardo Frei, Juan Ariel? Está más o menos dicho, yo creo. Perfecto. Dejamos tranquilo a Eduardo Frei. No, y además, sin duda que eso sí, yo creo que ha sido realmente bueno tener un presidente que sea azul. Que sea azul. Es el problema de él, ¿no? 3-0 hoy día, ganamos. Sí. Copa Chile ante un Temuco. Ya, dejamos el tema futbolista por ahí. Tenemos aquí a Ricardo Lagos Escobar. Ahí. A usted, señor Pinochet, le digo. Eso fue muy valiente. Claro. Eso fue muy valiente. Yo creo, a mí yo estaba en la universidad, yo creo que a mí me impactó mucho el sentir que había un padre, por fin, que desafiaba a otro, muy autoritario, y que tenía los cojones, por decirlo así, de enfrentarlo públicamente y decir, es posible. En esa época es posible tenía otro significado. Claro, ahí partió el posible. Esto es un estadista, apareció el Estado como figura importante y una definición de Estado con un gran futuro. Yo siento que hay proyectos posteriores, digamos, dudosos, complejos, logrados o no logrados, partieron en ese instante. Yo siento en ese momento como que hubiera arrancado realmente un proyecto de país que él representaba. Sigue siendo una figura que dejó la representación realmente de un padre. ¿León? Yo tengo una opinión un poco diferente. Creo que Ricardo Lagos es un académico, un profesor, cuya figura no era especialmente brillante o relevante, pero que en virtud de la situación, del contexto, de la situación política, el desarrollo de los eventos políticos, se empezó a generar un papel, un rol en él, y a raíz de las circunstancias, que adquiere su culminación en la escena del dedo, y de ahí se genera este personaje desafiante y autoritario que se va a transformar en presidente de Chile en algún momento, y que incluso va a adquirir una especie de categorías como de rey de la ilustración prácticamente, y aún más va a empezar como a distanciarse de sus raíces sociales y socialistas para transformarse en una especie como de gobernante de la alta burguesía chilena, al que le reconoce autoridad y validez. Y queda entonces esta frase de que Lagos fue como el mejor presidente de la derecha chilena, claro, y de los empresarios de hace mucho tiempo. Entonces, y luego, un poco en esa misma línea, Lagos deja de ser presidente, después pierde esta oportunidad, la deja de lado de competir con Piñera, que yo creo que habría ganado Lagos, y ahora, si pensamos en esa figura del dedo, esa autoridad, el que desafía a Pinochet, debería Lagos en este instante ser una figura, un referente, un líder de la concertación que le diera sustancia, que le diera estructura y que le permitiera no desfallecer como está ocurriendo. Y sin embargo, Lagos es un personaje, a mi parecer, irrelevante en este momento. Él hace esfuerzos por tratar de retomar esa imagen del dedo y sin embargo no lo logra. No, es que nadie quiere que logra. Y por lo tanto tenemos una concertación. No es suficiente. Claro, tenemos una concertación. Sí. Eso va en la línea de mi hipótesis, que yo creo que Lagos es una figura de no mucha relevancia, que se construye un personaje, luego domina durante el gobierno, luego no logra, digamos, recuperar ese personaje, y luego va empezando nuevamente a entrar en hacer un personaje secundario como lo es en este momento. Ahora, desgraciadamente. ¿No será muy difícil mantener esta cosa de yo soy el hombre del dedo, considerando que hoy en día hasta los estudiantes, hasta los estudiantes se enfrentan al poder y con argumentos le dicen, miren, ¿saben qué más? Esto, ta.
Entonces se hace más compleja la cuesta arriba un político de la vieja escuela, ¿no? Yo creo que no lo deja mucho. Yo creo que en este momento hay es inquietante el panorama político de ver qué figuras están a empujones buscando su sitio, ¿no? Pero yo pongo el caso de lo que hablábamos de Eduardo Frei Montalva, que pasaron los años y él seguía siendo un referente tan importante que finalmente tuvo que ser eliminado, porque sin duda que era una figura muy desafiante para el gobierno dictatorial de ese momento. Entonces, cuando hay una persona en la cual hay una identidad sólida y profunda, eso se mantiene en el tiempo. No es el caso, yo creo, del rol de autoridad política de Ricardo Lagos. Ha tenido una evolución así. Entonces, desgraciadamente, porque cuánto quisiéramos que él siguiera siendo una persona que pudiera darle sustancia y unión a una concertación que está en este momento tremendamente disgregada. Porque Michelle Bachelet es una figura en sí misma y en ella misma, pero no es una figura que le dé estructura y consistencia a la concertación. ¿Qué querías agregar? Sí, no, el que Lagos fue perdiendo fuerza. Yo creo que había mucha expectativa detrás de ese dedo. Yo creo que detrás de ese dedo había una expectativa de cambiar realmente a una democracia profunda, y yo creo que Ricardo Lagos no fue capaz de hacer esa transformación. Por distintos factores que a lo mejor son ajenos a él, pero también personificó él que vuelve un socialista, se abre la Grande Alameda, se reinaugura Morandé, se abre la moneda nuevamente a Chile, como que vuelve Salvador Allende, o las ideas que fueron un poco ahí mancilladas, y Lagos no da la altura, no es capaz de vencer el statu quo, no es capaz de vencer el binominal, no produce los cambios sustanciales que Chile esperaba, y ahí la concertación se empieza a desmoronar junto con él, digamos. Interesante ese punto de vista. Michelle Bachelet, entiendo que fueron compañeros con Michelle León. Sí. ¿No compañeros? Sí. De hecho, estuvimos celebrando con ella el 30 de enero en Cerro Castillo, un mes antes del terremoto, el término de su mandato, y estuvimos con ella algunas semanas después de que fue elegida presidenta, y asistieron a esa reunión, y aquí está un poco el fenómeno país, tanto los que votamos por ella como los que no votaron por ella. Todos con el mismo afecto, el mismo orgullo de tener una compañera de curso que fue elegida presidenta de la República, cosa que ninguno de nosotros hubiéramos imaginado en primer año de medicina. ¿Tenía liderazgo en aquellos años? No, es una mujer, es una buena alumna, una mujer cálida, honesta, transparente, acogedora, socialista ya en su momento en primer año de medicina, con sensibilidad, incluso un poco tímida. No era como otras compañeras de curso que subían a las mesas y gritaban y animaban a las masas. No, ella ha tenido como una historia en la cual ha tenido que ir enfrentando, tomar esto que la vida ha ido colocando en sus manos, y ella es una buena alumna y una persona que de alguna manera trata de sacar adelante la tarea. Y eso es lo que ha estado haciendo hasta ahora, incluyendo lo que está haciendo en Estados Unidos. ¿Tiene cabida, Marco Antonio Laparra, la figura de Michelle Bachelet en la política hoy? Bueno, tiene un espacio enorme, ¿no? O sea, ella, sin aparecer, es la figura más cargada simbólicamente. Yo creo en parte porque representa todos los valores blandos, ¿no? Sí. O sea, ella, la habilidad es blanda también. Toda la habilidad es blanda, o sea, no es competitiva, no aparece no aparece ambiciosa, no aparece que quiere capturar el poder. Entonces esto, la distancia de todo de la cantidad de canibalismo que se está produciendo en todos los sectores políticos, digamos. Entonces ella espera que se coman entre sí pirañas, tiburones y otros animales, y volverá, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé qué va a pasar ahí cuando forme equipo. Lo tuvo ya en su gobierno problemas porque no tenía equipo político. Ahora el problema es ese. Ahora menos, está más atomizado. Y por lo mismo recibe la aprobación de la gente, digamos, porque no tiene equipo político. Se ha alejado de un momento político en Ahora, ese análisis quizás de la carencia de un equipo político, por lo atomizado que están los liderazgos dentro de la concertación, ¿será para una élite? Quizás la gente se va a dejar más impresionar por estas habilidades blandas que menciona Marco Antonio. Yo creo que la gente quiere protección, quiere volver a tener protección social, sentir que es dirigido por alguien que no tiene ambiciones tan particulares y tan personales. Quiere quizás ver una persona altruista, una mamá buena que va a hacer lo posible, no sé si lo hago bien
o mal, pero haré lo posible y como de buena leche, ¿no? Voy a hacer lo posible, hijo, voy a tratar, no sé si alcance, pero confíen en que lo voy a hacer queriéndolos. Y eso es lo que a la gente le llega. Lo de lo que es un político lo podemos analizar nosotros en cierta élite, es una cuestión más técnica. Yo creo que ella va a liderar grandes ideas que están en este país en este momento pidiéndose. Y esas ideas tienen que estar un poco aglomeradas antes que ella llegue. Y lo que está esperando ella, aparte de que es una muy buena estrategia la que está siguiendo de no hablar, está esperando que estas ideas se consoliden primero. Claro. Hablemos más. Sí.